tiempo maravilloso, en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de compartir la palabra, en un tiempo de que los hermanos estemos juntos en armonía, como le agrada al Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Y le vamos a decir: gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú nos has permitido estar, Señor, en tu casa de oración, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes propósitos particulares para cada uno de nosotros, y que en cada uno de nosotros la palabra, Señor, dará su fruto a su tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú haces esa obra maravillosa y nosotros vamos creciendo en ti, fortaleciéndonos cada día en ti, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer, hermano, el Salmo 27. ¿Conoce el Salmo 27? ¿A cuánto le gusta el Salmo 27? Amén, ¿verdad que es precioso el Salmo 27? Vamos a leer del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor, Salmo 27, del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Hoy vamos a ver, hermano, la palabra, la cual hemos designado como tema: el Señor es nuestra fortaleza en la batalla. Hemos venido viendo, ¿verdad, hermanos? Sobre los tres enemigos. Vamos a hacer un repasito así rapidito. Los tres enemigos que son, vamos a ver, los tres enemigos que tenemos como cristianos: la carne, el mundo y Satanás, ¿verdad? El enemigo, el Señor le reprenda. Esos tres enemigos. Entonces, siguiendo como una continuidad, el Señor hoy nos ha dado, y cuando le digo el Señor nos ha dado, les digo, hermano, con propiedad, y tómelo así: el Señor nos ha dado hoy esta palabra, Salmo 27. El Señor quiere que nosotros estemos fortalecidos en Él y esperemos en Él. Y como dice repetidamente en el 1, ¿de quién temeré? Es para que no tengamos temor. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién? Si se fija, no es solamente de qué, sino de quién. Ahí está hablando de un personaje. Amén. Gloria al Señor. Usted tranquilo, hermano. Vamos a ver esta palabra y veamos lo que nos dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Esta palabra es una palabra que usted también la lee frecuentemente, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra: sed sobrios y velad. Debemos de poner atención a esas dos palabras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, estamos viendo la guerra espiritual. Hablamos de la carne, es algo que dijimos que es el principal enemigo que tenemos. El enemigo utiliza la carne y utiliza el mundo. Hoy vamos a ver enfocado en esto. Pero hermano, desde ya le voy a decir, vamos a hablar de la guerra espiritual, pero no para infundir temor. Porque mire, nosotros tenemos dos posturas incorrectas entre el pueblo del Señor. Hay dos posturas incorrectas sobre la guerra espiritual. Una es, por eso cuando el Salmo dice: ¿de quién temeré? Nosotros, hermanos, no debemos de temer, porque debemos de tener la confianza en el Señor. Pero el enemigo quiere infundir ese temor. Y en ese temor, ese trabajo que hace el enemigo, el Señor le reprenda. En ese trabajo que hace el enemigo nos infunde temor. Y entre alguna parte del pueblo del Señor hay una postura incorrecta y dice: yo no quiero saber nada del enemigo. Claro que nosotros no queremos saber nada del enemigo, pero ¿qué dice aquí la palabra? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, hermano, no se trata de que yo quiera o no quiera saber. Es que ya nosotros tenemos un enemigo. ¿Es un enemigo vencido? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así, pero enérgicamente. ¿Tenemos un enemigo vencido? Amén. Y mire, es declarándolo. Estamos declarándolo. ¿Tenemos un enemigo vencido? Amén. Así que no tenga temor, tranquilo. Pero debemos de saber, no corresponde a un cristiano tener una postura de decir: yo no quiero saber del enemigo. Hermano, tal vez alguien puede haber llegado a padecimientos y el enemigo de manera literal. Puede haber un hermano en Cristo haber sido atormentado por un demonio y no quiere saber de eso. No, hermano, debe de estar más bien más consciente. Si ya recibió una visita que no la deseamos, el Señor le reprenda al enemigo, hace una obra. Sabrá el Señor qué puerta fue abierta y el enemigo pudo haber hecho alguna influencia. Pero hermano, no le corresponde a un hijo de Dios tener temor, porque estamos hablando en el caso extremo, o de repente porque conoció de algunos casos, o porque percibió alguna presencia fea, alguna presencia en ese discernimiento de espíritu que el Señor nos da. Es esa capacidad que nos da el Señor para poder ver cuál es la acechanza del enemigo, pero no para que nosotros estemos temerosos y no tengamos la capacidad de poder reprender al enemigo. Entonces, esa es una postura equivocada, no querer saber nada. Y está la otra postura, que nos vamos a los extremos, es buscando batalla por donde sea y viendo el enemigo en todo, pintado aquí, en una ropa, en un título, en una cuestión, en todo lo mira el enemigo. Anda buscando los 3 por todo lado. Hermano, por supuesto que yo no me voy a confiar. Si miro una cuestión que es publicitada con 3 ¿qué necesidad tengo yo de llevarme esa cuestión para mi casa? Llevarme un anatema que está ya con título, con nombre. El enemigo, hermano, trabaja sutilmente, pero en aquellas cosas que ya son manifiestas, es como que alguien
quiere andar tranquilo con una camiseta de una calavera. Hermano, eso en un cristiano que quiera hablar tranquilamente del espíritu de la Santa Muerte. O sea, es ilógico, ¿verdad? Pero algunos, eso es muy, muy visible. Pero a algunos, hermanos, les gusta andar leyendo literatura de la guerra espiritual. Y hay unos escritores, hermanos, que son dramáticos. Sí, hay experiencias que se han dado en nuestra misión, hermano, nosotros conocemos. Pero mire, esas cosas se abordan en el momento, se reprende al enemigo, sale el espíritu y ahí terminó. Y no se le anda dando mayor, porque el enemigo lo que quiere es distraer, lo que quiere es meter temor. Pero cuando las personas hacen libros sobre esto y empiezan a citar nombres y que no sé qué, que cite aquí, que reprenda de esta forma, hermano, Efesios habla de la espada del espíritu. ¿Y cuál es la espada del espíritu, hermano? La palabra. Hermano, cuando yo le digo que el Señor nos dio esta palabra, se lo estoy diciendo de manera literal. El Señor nos dio el Salmo 27. Por eso venimos, estamos estudiando esto, pero de manera particular el Señor nos dio el Salmo 27. Y si usted ve en el Salmo 27 lo que el Señor nos está diciendo: no tengas temor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Mire, no está diciendo Jehová es la fuerza de mi vida. Sí, Él es mi fuerza, amén. Él es mi fuerza, le da la fuerza al débil. Pero aquí nos está diciendo Él es la fortaleza. ¿Había reparado en eso? No está diciendo Jehová es la fuerza. Está diciendo aquí en este pasaje, está diciendo es la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar donde estamos resguardados. Entonces, cuando decimos que Jehová es nuestra fortaleza en la batalla, usted véase en un lugar fortificado donde usted puede defenderse con certidumbre de saber, no digamos los dardos, pero mire, imaginémonos en el combate una batalla donde está atacando la artillería pesada. Imagínese cañones tirando o misiles hoy en día, cosas fuertes. Pero hermano, está en una fortaleza tal que ningún misil va a causar un daño a esa fortaleza. O sea, nosotros estamos, hermano, verdaderamente seguros en el Señor. Él es nuestra fortaleza. Él es la fortaleza de mi vida. Entonces, si vamos y le decimos a los hermanitos que tienen temor y no quieren hablar, está bien. Es que, hermano, mire, en la guerra espiritual nosotros no vamos a poner atención al enemigo. Ojo ahí. No nos vamos a enfocar en el enemigo. Nosotros entonces, ¿en quién nos vamos a enfocar? En el Señor. En el Señor. Vamos a ir viendo cómo el Salmo nos va llevando en la medida para que nos sintamos nosotros refugiados en el Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces están esas dos posiciones, ¿verdad? Entonces cuando Pedro nos dice sed sobrios y velad, es estar atentos. ¿Cuántos se gozan porque hoy hay vigilia? Amén. Vamos a velar. Pero cuando dice sed sobrios, no se refiere no estén ebrios. ¿Verdad que nosotros decimos cuando entendemos
por sobriedad entendemos es alguien que no está ebrio, porque así lo relacionamos. No, pero alguien que acostumbra a beber alcohol, no, pero andaba sobrio, dice. Andaba sobrio. Como siempre anda ebrio, entonces se dice anda sobrio. Pero es el estado normal de cualquier persona. Pero cuando Pedro nos dice aquí, sed sobrios, es estar, hermano, con nuestros sentidos despiertos, con nuestros sentidos atentos. Atentos. Hay un enemigo. Hay un enemigo. Por eso tenemos que estar sobrios y velando, porque tenemos un enemigo. Y dice que él anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Reiteradas veces les hemos dicho, el enemigo, hermano, atacará a través de la mente. El enemigo utilizará el mundo. El enemigo nos atacará a través de la carne. Por eso hemos venido estudiando eso, la carne. Nosotros, hermano, prontamente cuando dice aquí, sed sobrios, también, hermano, vincúlele usted a la naturaleza caída personal. Usted póngale atención a eso. Porque mire, automáticamente cuando usted tiene cerrado todas las puertas, todas las ventanas, el enemigo va a rebotar y no va a poder hacer nada. Pero si usted tiene áreas débiles, por ahí le va a atacar el enemigo. El enemigo anda buscando derribar. Mire, él definitivamente apunta a los más grandes, porque sabe que la conquista sería mayor para la obra del Señor. Mire, el enemigo está confrontado con el Señor, pero todo lo que tenga que ver con Él. Y nosotros tenemos que ver con Dios. Por lo tanto tenemos este enemigo. Él es enemigo del Señor y buscará atacarnos a nosotros. Pero Pedro nos dice, sed sobrios y velad. Entonces de eso se trata. De eso se trata. Y en esa sobriedad que nosotros debemos de tener, hermanos, debemos de buscar fortalecernos en el Señor. Efesios 6 nos habla de esa fortaleza. Ya no estamos hablando, hermano, de esa fortaleza que Jehová es nuestra fortaleza, que nos cubre. No, ya estamos hablando de la fortaleza propia, esa fortaleza que el Señor me la da, pero yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Veamos Efesios. Efesios 6. En Efesios 6, del 10 en adelante, ahí nos da, Pablo le da al pueblo de Éfeso, al pueblo de Dios de Éfeso, le da una descripción a lo que le describimos como la armadura de Dios. Esa armadura que nos reviste de manera individual. Hermano, la armadura, aunque al final vamos a ver que tenemos que orar por otros. Entonces, cuando nosotros estamos revestidos de autoridad, podemos orar por otros, pero nos corresponde, hermano, a cada uno. A cada uno. Por eso, hermanos, debemos de estar atentos y todos sed sobrios y velad. Está bien, no quiero saber del enemigo, pero de esto tiene que estar preparado. Automáticamente cuando usted se está preparando, automáticamente está consciente que tiene un enemigo que anda como león rugiente queriendo devorar presas. ¿Qué dice el 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando Pablo nos dice fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, ahí, hermano, cuando buscamos nosotros
esa fortaleza en el Señor, es que tenemos una conciencia plena. Una conciencia plena que tenemos un enemigo que nos ataca. Entonces no se trata de que yo no quiero saber de él. Tampoco se trata de que yo voy a andar buscando por ahí. Pero sí de que yo tengo que tener conciencia de que hay un enemigo que anda buscando atacarnos. Y que yo tengo que estar preparado como hijo del Señor para pelear la buena batalla. Porque el Señor nos llama, y aquí vamos a ver, cuando nos habla del yelmo de la salvación y cuando nos habla del calzado, el calzado del evangelio, nos está diciendo que nosotros como ejército estamos llamados a ir a hacer la obra del Señor. Y ahí, hermano, automáticamente vamos a entrar en un territorio el cual el enemigo no quiere que nosotros entremos. Y ahí vamos a tener choques, pero el Señor va con nosotros. Así que, sabiendo eso, mire, yo en otras oportunidades lo he mencionado. En otras oportunidades, cuando yo empecé a evangelizar, el Señor me mostró de varias formas, varias cosas para que tenía que hacer la obra evangelística. Me mostró algo, y esto fue en un sueño. Mire, como le digo, yo ya lo he mencionado anteriormente, pero para los que no han escuchado como le digo, en un sueño, pero es algo literal lo que hace el Señor con nosotros. Mire, en el sueño yo me conducía por un lugar donde había como una línea, y al otro lado de la línea habían unos perros muy bravos, perros negros, como tipo Doberman, perros muy grandes, muy feroces, y pelando aquellos dientes. Pero ellos tenían unas cadenas. Cuando yo me acercaba, ellos se acercaban. Cuando yo me acercaba a la línea, ellos se acercaban, pero yo sabía que no podían pasar de la línea. Pero en el mismo sueño yo sentía que tenía que traspasar la línea, y yo seguía avanzando. Y me sorprendía porque los perros iban retrocediendo. En lo que yo entraba, los perros iban retrocediendo. Y yo sorprendido porque los perros tenían temor cuando yo entraba. Pero volteé a ver atrás. Venía un perro atrás de mí, hermano, gigantesco. Y a eso es lo que esos perros temían. Esa fue la figura, hermano, como el Señor me mostró de qué es lo que ocurre cuando nosotros vamos a entrar al territorio enemigo. Va a haber momentos, hermano, que como hijos de Dios vamos a tener que entrar a territorios enemigos, a hacer la obra evangelística. De repente ir a orar por alguien que está siendo atormentado. Va a haber momentos, pero recordemos algo: el enemigo, los demonios, no nos van a ver a nosotros, van a ver a nuestro Señor, porque la palabra dice: más es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, de manera literal, hermano, usted debe de saber de que el enemigo está derrotado, y que cuando vamos con las armas en el Señor, la victoria la tenemos garantizada. Así que usted no tiene por qué tener temor, y si es llamado a hacer una obra en la cual va a confrontar al enemigo, usted esté tranquilo. Usted lo que tiene que hacer es fortalecerse en el Señor, porque el que lo llama, ese lo va a revestir de autoridad. Y gloria al Señor por ello. Vestidos de todo, dice el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo,
Ya lo dijo Pedro. Y aquí Pablo nos está diciendo, vestidos con la armadura, para que podáis resistir. ¿Qué nos está diciendo, hermano? En cualquier momento el enemigo nos va a atacar. Por supuesto que nadie quiere estar siendo estorbado por el enemigo, pero es algo, hermano, que ya está establecido, que a todos de una forma u otra el enemigo nos va a estar estorbando. Entonces nosotros no podemos, hermano, confiarnos y creer el Señor va a hacer la obra y yo tranquilo, o pedir al hermano ore por mí, ore por mí. No, hermano, no. La batalla, hay batallas que se pelean de manera individual. Hay batallas que se pelean de manera individual. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado? Yo sé que aquí no somos los únicos entre nosotros que hemos escuchado de manera audible las voces del enemigo amenazándonos porque hacemos la obra de Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Atemorizarnos. Pero el Señor nos está diciendo: confiad, yo he vencido al mundo. Él nos da las armas, pero nos corresponde a nosotros, hermanos, tomar la armadura, vestidos con esa armadura. Ya aquí ya pasamos por aquella parte que hablamos el domingo anterior, que de despojarnos del viejo hombre. Por supuesto, hermano, que hay que despojarse continuamente del viejo hombre, porque la naturaleza está en nosotros y tenemos que ir. Pero nosotros, hermano, no nos podemos dar el lujo de seguir cargando esas áreas que nos estorban y dan ventaja al enemigo. Esto, hermano, imagínese usted en el campo de batalla, un camión que va al combate, un tanque, y va con una rueda punchada. Ay, y si lo persiguen, así el enemigo lo va a alcanzar. ¿Cómo cree que el hermano Carlos tendría, que conoce de la estrategia militar, cómo cree que el hermano Carlos tendría el vehículo que va a ser asignado para entrar a la batalla? ¿Cómo cree que lo tendría? ¿O cuál cree que sería el vehículo que escogería el hermano Carlos? Un carro que le asegure que no va a tener problemas, pero hermano, que se le va a quedar en medio de la batalla ahí. Así debemos de andar nosotros, cada soldado. Nosotros, hermanos, somos soldados de Cristo. Todo creyente es un soldado de Cristo, con roles diferentes. Algunos serán llamados para la guerra espiritual y recibirán acechanzas más fuertes que otros. El Señor sabe, hermano. Lo que sí le digo, hermano, que el Señor nos dará, y al que más le dé, más le va a demandar. Entonces a mí que no me den, dirían algunos. ¿Verdad que no se trata de eso? Sí, porque yo no quiero rendir cuentas. Sí, pero también así van a ser las coronas también. Ahí sí quiero apuntarme. Yo me apunto con las coronas, hermano. No, entonces, hermano, debemos de estar preparados. Debemos de estar sobrios, en vela, y debemos de estar vistiéndonos con esa armadura de Dios para soportar y estar firmes esas acechanzas del enemigo. En el versículo 12, cuando habla del enemigo, de las acechanzas, hace una lista, da una lista de las huestes de las diferentes huestes de maldad, que es la estrategia y la jerarquía, cómo el enemigo opera. Todo esto lo estamos estudiando para estar fortalecidos, amén. No para imprimir temor, sino para tener conocimiento y entender, hermano, con claridad que tenemos un enemigo que está queriendo atacarnos
y está haciendo acechanza. Y dice en el 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Recuerdo siempre, yo anduve buscando esa versión, no la he encontrado, que el hermano Tom ha mencionado de que hay una versión que dice que tenemos lucha no solamente contra carne y sangre. A mí me gusta, no sé qué versión será, pero me gusta esa postura de dice, porque es cierto, tenemos lucha contra carne. Cuando dice carne, hermano, obviamente contra personas naturales, ¿verdad? Pero es que el enemigo usa a esas personas. Y hay personas que ellas ahorita como que se prestan para estorbar al cristiano. Hermano, nosotros en las Fuerzas Armadas, cómo nos persiguen, cómo nos atacan. Pero ese es el ambiente en el que yo he estado. Y entonces usted me diría, hermanos, no solo en las Fuerzas Armadas, también ahí donde yo trabajo. Entonces vemos que el mundo de manera general va a estorbar al Hijo de Dios en cualquier ambiente que esté, hermano, en cualquier ambiente que esté. Si hace, lo van a criticar. Si no hace, lo van a criticar y lo van a señalar. Aquí con lo que hay que tener cuidado, hermano, es que no tengan razón, que no les demos material para que el nombre del Señor sea vituperiado, ¿verdad? Sino que más bien a la inversa, que el nombre del Señor sea glorificado por nuestro testimonio. Entonces aquí, hermano, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o más bien dice contra sangre y carne, sino contra principados. Piense en estos principados como jerarquías superiores en la estrategia militar de los cuadros de la organización del enemigo para el combate. Él tiene esta estrategia. Principados, obviamente, de acuerdo a ese nivel, así van a ser los ataques a los siervos de Dios. Entre más jerarquía tienen, estos son las potestades que les atacan. También hay principados que ya operan a nivel regional, en naciones, en zonas. Recuerdo que cuando andaba en misión allá en el Sahara, a veces uno ve figuras y cosas. Figuras me refiero a ver imágenes de paisajes y cosas en la naturaleza, y las relaciona con las películas. Y andando en el desierto, encontramos unas cuevas que estaban en unas rocas, y allí entre ese grupo de militares estábamos en una misión de Naciones Unidas. Entonces ahí habíamos soldados de diferentes países. Ahí andaban soldados africanos también. Te recuerdo que un varón nos hacía ver de que los brujos en el África, ellos usan mucho ese tipo de cuevas que están así solas, en esa soledad apartada. Y me llamó la atención o sea, para ellos, hermano, eso de los demonios y todo eso es tan normal que no deberíamos de sorprendernos. ¿Sabe que sí me sorprende a mí? Que pudiendo ver el mal que se manifiesta en esa dimensión, no buscar de Dios. O sea, ellos creen en el enemigo, que operan, que los brujos operan, que se manifiestan, etcétera, pero no buscan de Dios, no creen en el Señor. También así gente de otras regiones como de Asia, como chinos, ahí en la India, esos países, el tema de la idolatría es fuertísimo. Y cómo es que ellos creen en esos ídolos y en esas manifestaciones, y en el Señor no creen. Bendito el Señor, hermano, que nosotros sin ver creímos, y el Señor nos llama bienaventurados. Somos bienaventurados, hermano.
Somos bienaventurados porque atendimos la voz de nuestro pastor, del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó y nosotros, como las ovejas de su prado, atendimos su voz. Gloria al Señor. Y gloria al Señor por esa misericordia. Vemos también, hermano, que menciona potestades. Potestad está hablando de autoridad. Y aquí cuando menciona contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿qué se imagina usted que puede ser un gobernador de las tinieblas de este siglo? Son esas huestes de maldad, hermanos, que operan con ideologías. Son huestes de maldad que operan en hombres que tienen autoridad, y después tiran leyes, y después tiran lineamientos, líneas de pensamiento, que todas ellas, hermanos, son en contra de Dios. Recordemos que el enemigo con quien está enemistado es con nuestro Señor, y esta es la artimaña de él para atacar a su pueblo. Y entonces ellos utilizan esas huestes de maldad en esas de este siglo, es decir, en este mundo, y así operan. ¿Se recuerda cuando hablábamos del mundo? Que el mundo, lo que tiene el mundo son ideologías, pensamientos. Por ejemplo, la vanidad de este siglo, hermano, cosas que nos atraen al mismo creyente, nos absorbe y nos distrae. Nos distrae de cuál debe de ser nuestro quehacer diario en el Señor. ¿Cuál debe de ser nuestro quehacer diario en el Señor? Vamos a ver. Alguien que diga. Eso es orar. Claro, eso lo sabemos. ¿Verdad que es tan obvio que hasta preguntarlo sería como necio? Pero ahí si les digo, no levanten la mano, pero ¿cuántos hemos estado orando? No voy a decir cuántos hemos orado hoy. ¿Cuántos hemos estado orando? Pero con intensidad, con conciencia, con oración. Vamos a ver aquí que en la armadura el Señor nos dice orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu, hermano, es que nosotros oramos, pero entendiendo que el Señor nos está escuchando. Yo no voy así a la ligera y medio dormido y solo como para salir. En alguna medida, hermano, el Señor por su misericordia ve como que, bueno, lo estamos buscando, ¿va? Pero aquí cuando ya hablamos de la guerra espiritual, hermano, estamos hablando de orar en el Espíritu. Y ese crecimiento espiritual para nuestro ser en el Espíritu es el que va a poder producir fruto. También habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas huestes de maldad, hermanos, son como quien dice la tropa. Es la última, los últimos en la jerarquía. Son los últimos en la jerarquía. Pero esas huestes de maldad de las regiones celestes son los que andan estorbando. Son los que andan estorbando, son los que llegan a visitar, son los que llegan a estorbar. Y en cualquier momento, hermano, a nosotros nos va a tocar enfrentarlos. Por eso entonces debemos de hacer uso de esa vestidura que más adelante Pablo la describe, la armadura de Dios. Pero antes de entrar en la armadura de Dios, quiero que leamos Mateo 17. Mateo 17 nos relata un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo vamos a leer el 17:14. Nuestro Señor Jesucristo sana a un lunático.
lunático, cuando dice aquí un lunático, es un loco, ¿verdad? Alguien enfermo mental. Vamos a leer del 14 al 21 de continuo. Hoy es vigilia, tenemos tiempo, así que nos vamos a tomar el tiempo para leer tranquilos, porque es importante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Es lunático, está diciendo, tiene problemas mentales y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Ahí ya cambió la situación. Ya no era un enfermo mental, era alguien que estaba en una condición producto de una posesión demoníaca. Estaba estorbando. Sabemos que a un hijo de Dios un demonio no puede hacer posesión, porque ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Lo que hacen los demonios son estorbar. Eso sí lo hacen, sí lo pueden hacer en un hijo de Dios. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó. Mire cómo dijo: salió del demonio. El demonio del muchacho estaba en él, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, ¿cuál era el motivo de la enfermedad? El demonio era un espíritu de enfermedad. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género solo sale sino con oración y ayuno. Veamos el pasaje. Número 1, en el 17, cuando dice: oh generación incrédula y perversa, ¿de quiénes se está refiriendo? Está refiriéndose a sus discípulos. A ellos les está llamando incrédula y perversa. Incrédulo, pues ya sabemos, ¿verdad? Aquí lo dice porque no creyeron, no pudieron echar fuera el demonio, les faltó fe. Pero perversa, a sus propios discípulos les está llamando perverso. Vamos a aclarar, hermano, que esta palabra aquí no lo está diciendo desde el punto de vista de un perverso que tiene una mente maligna y trama maldad, porque una definición de perversidad es eso: hay maldad y trama maldad. Si no, miremoslo como un perverso es algo que está torcido o desviado. Esa es una de las definiciones: algo torcido o desviado. Entonces nosotros imaginémonos a una regla que está hecha para poder medir, o una cinta métrica que está hecha para medir. Tiene una función puntual, y si dice la cinta métrica que el corte de tela mide 3,5 yardas, usted va a tomar otra cinta métrica y va a verificar que verdaderamente tiene 3,5 yardas. O una regla, si dice que tiene 15 pulgadas, toma otra regla, va a dar 15 pulgadas. Pero ¿qué sería
de una regla perversa o una cinta métrica perversa, una que ya está estirada, y usted cuando viene y la usa, ya no da el uso para el cual fue diseñado. Imagínese usted es más apropiado una regla porque tiene que ver con lo torcido. Imagínese una regla torcida. Entonces, claro, como tiene curva, no va a medir exactamente. Entonces, eso es lo que ocurría. Eran perversos los siervos porque no estaban haciendo la obra para lo cual habían sido instruidos. Entonces, por eso había perversidad. Pero me llamó mucho la atención, hermano, una definición, escudriñando siempre el término, que en psicología, en la psicología moderna, a alguien perverso lo relacionan con personas narcisistas. ¿Quién es un narcisista? Alguien que solo se preocupa por sí mismo. ¿Usted cree, hermano, que un hijo de Dios puede preocuparse solamente por sí mismo? Ahora, yo le digo, nosotros como hijos de Dios, ¿no cree que si nosotros no nos esforzamos para prepararnos y capacitarnos para la batalla espiritual, porque creemos que nosotros estamos bien y a mí no me pasa nada, pero no cree usted que le está faltando amor, que está desviándose de los propósitos del Señor? Porque usted también, si no es solamente por usted tiene que estar preparado para la batalla en favor de los hermanos. Hermano, el llamado del Señor no se trata solamente de nosotros. También nos ponemos a disposición al Señor. Y por eso el Señor le llama generación incrédula y perversa. ¿Puede haber perversidad en nosotros? Claro que sí, porque el Señor nos está instruyendo, nos está enseñando, pero nosotros nos negamos a tomar esa armadura a la cual el Señor nos está llamando para que nos preparemos. Cuando yo digo y el enemigo ha hecho esa mella en mí y me ha puesto temor y digo, yo no quiero saber, ahí entonces vemos que hay una obra del enemigo que está funcionando. Pero ¿por qué? Porque yo le he permitido al enemigo. Entonces nosotros somos llamados a estar preparados, a estar capacitados para pelear la batalla. Y en esas definiciones de la psicología, esas personas narcisistas dicen que se caracterizan porque ellos carecen de empatía genuina. ¿Qué es empatía? Una de las definiciones de empatía es ponerse en los zapatos del otro. Si hay alguien que tiene que tener mucha empatía, hermano, es el Hijo de Dios. Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que tener mucha empatía. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de dolernos en el dolor del hermano. Debemos de gozarnos en el gozo del hermano. Pero fíjese, hermano, que podría ser que entre nosotros, como en mí hay frustraciones, hay logros no alcanzados, metas no alcanzadas, hay frustraciones, y yo no me alegro por los logros del hermano. ¿Usted cree que en un hijo de Dios puede darse eso? Yo creo que sí puede darse. Lo que sí digo es, no es aceptable. No es aceptable. ¿Y quién va a tomar ventaja entonces de eso? De esa actitud, de esa postura, de esa falta de empatía, de esa perversidad. El enemigo. Y entonces no va a haber entre el pueblo de Dios esa unanimidad que quiere el Señor. Una sola alma. Una sola alma. Dolerme con el dolor ajeno y gozarme con el gozo ajeno. Pero cuando dice la palabra gozarme, es verdaderamente gozarme. Pero vaya, hermano, tenemos un alma, tenemos una carne, por lo menos haga el esfuerzo
de no hacer malas caras y ser muy obvio. Sí, haga un esfuerzo, haga un esfuerzo. Y mire, ese esfuerzo por favor no lo interprete como hipocresía. No, porque está haciendo el esfuerzo, es válido, amén. No, no es hipocresía. Es como alguien de los servidores que le da una sonrisa a una persona que llega a visitarnos. No es una sonrisa hipócrita. No, si no tiene el don de esa sonrisa, hace un esfuerzo. ¿Y para quién es el esfuerzo? Para nuestro Señor. Yo creo que es hasta más valioso, hermano, ¿verdad? Porque lo hace con esfuerzo. Porque lo hace con esfuerzo para querer agradar a nuestro Señor. Y todo eso, hermano, nos ayuda a crecer en la fe, a fortalecernos en el Señor. Entonces, habiendo hablado esto de lo que hizo nuestro Señor, veamos, hermanos, que el Señor aquí les dice entonces, cuando ya ellos le preguntan, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Aquí en Efesios 6 vamos a ver que justamente parte de la armadura de Dios nos habla de la fe, que hay que revestirnos de la fe, esa fe que repele los dardos del enemigo. Es esa fe. ¿A quién le tenemos que pedir fe? Si no tenemos, o la tenemos en una medida muy baja, a aquel que la puede dar sin medida. Se fija que aquí está hablando de una fe que tiene medida, poca fe. Y está hablando de los discípulos, que también, hermano, la misma palabra relata que también ellos echaron fuera demonios, que también sanaron. Pero ahí se confrontaron con uno que más adelante les dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hermanos, ¿de qué tipo de oración estamos hablando? Ellos, claro que sí oraban, claro que sí ayunaban, pero, hermano, ahí había que haber hecho un ayuno y una oración específica para combatir contra ese espíritu que estaba atormentando. Pero también, hermano, debería de haber una continua llenura del Espíritu, es decir, una continua oración, una continua permanencia en la presencia del Señor para estar revestidos de autoridad. Hermano, nosotros necesitamos buscar esto. Y aquí me incluyo yo. Aquí estoy diciendo necesitamos, todos necesitamos. Si el Señor nos está poniendo el Salmo 27, que ya vamos a entrar en lleno con él, debemos de entender que tenemos entonces que revestirnos con ese escudo de la fe y esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leerlo puntualmente. Estad firmes, estoy leyendo el 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que este es el que el Señor le está diciendo a sus discípulos, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿De qué estamos hablando entonces? De la guerra espiritual. Y tomad el yelmo de la salvación, y aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor hoy nos dio el Salmo 27 siendo como una espada en particular para la batalla espiritual. Entonces vamos a entrar al Salmo 27. Vamos a entrar al Salmo 27. Creo que falta 5 para las 8. De repente vamos a continuar más adelante en la siguiente parte para ir abordando, porque aquí hay un contenido todavía abundante
para hablar sobre el Salmo 27. Pero solamente voy a cerrar para decir lo que dice leer lo que leía al inicio. El 27 del 1 al 3, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, mire qué nivel de fe, mire qué nivel de confianza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a ponernos de pie y vamos a ministrar hasta ahorita esa confianza que el Señor quiere que tengamos. Después vamos a continuar con la enseñanza, porque hay un contenido que debemos de abordar y que todavía nos falta. Hermanos, entre nosotros podrán haber hermanos que estén pasando dificultades serias. Cuando el Señor dice, aunque un ejército acampe contra mí, no solamente se está refiriendo, hermano, a cualquier ataque del enemigo, o mejor dicho, se está refiriendo a cualquier ataque del enemigo en contra nuestra. Hay muchas formas como el enemigo nos puede atacar, y no necesariamente será manifiesto un espíritu, un demonio identificándose, revelándose. Pero tal vez, hermanos, en nuestro diario vivir hay una situación que nos atormenta, hay una dificultad y nosotros decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si te tengo a ti? ¿Qué es lo que está pasando? Tú eres la fortaleza de mi vida. Y si tú eres la fortaleza de mi vida, Señor, ¿por qué yo estoy viviendo estos tiempos difíciles? Señor, yo no veo la luz. Señor, yo hago mi esfuerzo. Señor, yo te sirvo. Señor, yo me he apartado de todas aquellas cosas que tú me señalaste en oración y que me estorbaban. Pero aún así, Señor, Él es verdaderamente la fortaleza de tu vida, en quien tú puedes confiar plenamente. Y aunque vicisitudes, dificultades se levanten en contra tuya, no temas, porque Él está contigo en la situación. No temas, porque Jehová es tu Dios. Cantémoslo, hermanos, cantémoslo. Él es mi luz, Sí, Señor, mi salvación. tú eres nuestra fortaleza, Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es para estos tiempos, es para esta vida. Él ha prometido vida eterna. Él ha prometido vida en abundancia. Pero para este tiempo